Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Nosotros somos gente de museos, somos un colectivo cultural, un colectivo de personas que están cercanas al mundo de los museos y la museología, el patrimonio cultural y las artes también. Y somos unas personas que nos interesa conectar diferentes voces y darle espacio también a diferentes museos, grandes, pequeños, medianos. En ese orden de ideas, hoy nos place presentar una persona que ha aceptado esta invitación desde el Museo de Historia Natural de la Tatacoa. Antes de eso, yo quisiera mandar un saludo eh, a las personas con las que compartimos en este colectivo, a Alejandra Ramírez, que está acá en Bogotá, que hace parte del colectivo, a Daniela Saldarriaga, que está pues tras bambalinas, a Julián Solano, que es como la cabeza de la parte gráfica, a Catalina Rojas, que nos acompaña también desde Manchester, que somos parte de este colectivo de personas que está todo el tiempo pensando el tema de los museos. Y también aprovecho para mandar un saludo y recordar pues, eh, el fallecimiento de una persona que nos acompañó a una charla, de Irene Hayevsky, una curadora argentina que estimamos mucho y que siempre le agradecimos por acompañarnos, y mandamos un saludo a sus familiares y a sus amigos con los que hemos estado en contacto estos días por la pérdida de Irene. Y bueno, un saludo para todos. Bueno, entrando en materia, como les decía, hoy estamos con Andrés Vanegas, del Museo de Historia Natural de la Tatacoa. Voy a presentar a Andrés. Andrés Felipe nació en el centro poblado La Victoria, municipio de Villavieja. A los 11 años encontró dos fósiles que fueron la inspiración para crear un museo en su vereda. Actualmente es el director de la Fundación Vigías del Patrimonio Paleontológico La Tatacoa y del Museo de Historia Natural La Tatacoa. Es técnico en minería a cielo abierto del SENA y tiene conocimientos en preparación de material fósil, elaboración de moldes y réplicas que desarrolla en el laboratorio de investigación. Su laboratorio es de investigación paleontológica, se llama Valeria Anders. También trabaja con el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales de Panamá en diferentes estudios que se desarrollan en la actualidad con materia fósil de la colección del museo. El año pasado fue uno de los nominados a Titanes Caracol 2020 en la categoría de educación por su gestión cultural en la zona. Y Andrés hoy nos va a hablar de su vida, un poco de cómo ha crecido rodeado de fósiles, cómo comenzó a coleccionarlos en el desierto de la Tatacoa y cómo él vio la necesidad con el tiempo de crear un espacio para conservar este patrimonio. Cómo emprendió una aventura de divulgación y educación científica, creando este Museo de Historia Natural y el laboratorio también. Y nos va a contar un poco del contexto de la paleontología desde La Victoria, en Villavieja, al norte del departamento del Huila. Bienvenido, Andrés, un gusto tenerte con nosotros. Buenas tardes, Carlos. Agradecerte por la invitación, también a Daniela y a todo el colectivo de museos. Muy feliz de estar esta tarde acá con ustedes y pues querer compartirles un poco de mi vida, de esa experiencia que hemos tenido acá desde el Museo de Historia Natural de la Tatacoa, y pues espero que sea de su agrado. Gracias, Andrés, muy amable por estar con nosotros. Y Andrés es un ejemplo de gestión desde la comunidad de este patrimonio geológico y paleontológico. Andrés nos va a hacer una presentación, entonces, si quieres, Daniela, la puedes ir compartiendo para que Andrés nos vaya comentando un poco sobre el tema de la Tatacoa. Ok. Bueno, pues muy buenas tardes para todos. Hoy quiero hablarles un poco, como les decía, de mi historia, un poco sobre todo este proyecto que hemos desarrollado desde acá, desde el Centro Poblado La Victoria, al norte del desierto de la Tatacoa, en el municipio de Villavieja.
Entonces, pues ha sido algo maravilloso. Nunca pensé que por el destino desde niño me pusiera acá pues, en este tema de paleontología y poder sacar adelante este proyecto con mucho esfuerzo y también con el acompañamiento de algunos amigos y de la familia. Bueno, entonces, sigamos. La próxima diapositiva. Okay. Entonces, quiero ponerlos inicialmente en contexto. De pronto hay personas que no conocen el desierto de la Tatacoa. Está ubicado al norte del departamento del Huila, en el municipio de Villavieja. Es una de las dos zonas áridas de acá de Colombia, de una gran 370 kilómetros cuadrados. Yo creería que hay muchas zonas muy hermosas para conocer. Dentro de esas zonas pues se han descubierto cosas muy interesantes desde hace más de 100 años. Entonces, pues es un lugar maravilloso que todas las personas que quizás no lo conozcan, los invito para que conozcan, de unos paisajes increíbles. Acá estamos viendo una de las zonas más maravillosas, Cusco, justamente en ese lugar empezó todo, empezó esta historia paleontológica cuando tenía 11 años, en una excursión de colegio, justo en ese lugar me encontré dos piezas fósiles que fueron las que me apasionaron y me llevaron a crear todo lo que tenemos hoy día, el museo, a tener la colección y a tener un laboratorio de investigación paleontológica que más adelante les iré contando. Siguiente. Ok, entonces, pero la Tatacoa no siempre ha sido como la conocemos hoy día, ¿no? Hoy día no encontramos un desierto, es llamado y es reconocido a nivel nacional e internacional como desierto de la Tatacoa. Realmente es un bosque muy seco tropical que hace 13 millones de años pues tenía un ecosistema muy diferente, según todas las investigaciones, de todos esos registros fósiles, de todas las rocas y de todo lo que encontramos acá en la Tatacoa, pues evidencia de que hace 13 millones de años era un ecosistema húmedo tropical muy similar al de la Amazonía actual. Y eso se debe gracias a que el continente suramericano pues quedaron una red de lagos y pantanos después del levantamiento de la cordillera central o la cordillera de los Andes. Y esto pues dio origen a todos estos bosques y a estos ríos humedales donde habitaron todos esos animales que hoy día encontramos fosilizados. Hay algunas personas que piensan que la Tatacoa en algún momento fue un mar o que esta zona fue un mar. Realmente hace millones de años, pues el continente suramericano, pues hubo un mar interno, pero digamos que ya lo que nos trae a la Tatacoa es mucho más reciente que eso, o sea, ya con el levantamiento de la cordillera oriental, pues empezaron a surgir ríos, empezaron, como les decía, a haber una red de lagos y humedales muy grandes, y en ese tiempo pues la cordillera oriental era muy baja y discontinua, entonces había una gran conexión entre la Amazonía y la Orinoquía. Entonces todas estas aguas se reunían y desembocaban en el mar Caribe. Entonces fue así como se empezó a originar toda esta selva y durante más o menos 3 millones de años esto se mantuvo, pero ya luego empezó la cordillera oriental a levantarse por todos los movimientos tectónicos y eso hizo pues que cambiara totalmente la geología, el clima, la flora y la fauna de esta zona. Además, pues hubo otro acontecimiento muy importante de ese tiempo que fue que empezó la gran glaciación del Mioceno. Entonces, todos esos factores hicieron que cambiara totalmente esta zona, que se empezara a crear la cuenca del río Magdalena y que el ecosistema y todo empezara a formarse como lo tenemos hoy día, que tenemos acá el valle superior del río Magdalena. Entonces eso hizo que muchas de esas especies pues no lograran adaptarse, muchas desaparecieron y algunas pues todavía hay como unos descendientes, no son la misma especie, pero tienen todavía características muy similares a algunos especímenes fósiles que encontramos acá en la Tatacoa. Siguiente. Bueno, entonces acá hay una ilustración de un libro que se llama Hace tiempo, entonces para que ustedes se hagan una idea
de cómo se veía el ecosistema más o menos que había acá en la Tatacoa hace 13 millones de años. Entonces es un lugar lleno de lagos, de ríos, de humedales, con muchos mamíferos, habían también una gran diversidad de reptiles, habían caimanes, tortugas, serpientes, habían también muchos tipos de aves, y todo esto lo sabemos por por todos los fósiles, por todo ese material que se ha encontrado desde hace casi 100 años acá en la Tatacoa, porque es un lugar que ha sido estudiado desde hace muchísimo tiempo. Entonces, ya luego les iré contando también un poco sobre esas investigaciones, quiénes las han hecho, qué se ha logrado saber a partir de todo esto. Siguiente. Bueno, entonces acá tenemos algunas fotografías de esas primeras expediciones que se hicieron en la Tatacoa. Se dice que las primeras personas que visitaron este lugar y que se llevaron una colección de fósiles fue dos miembros de la congregación de La Salle, más o menos en 1923. Y ya luego, después de esto, entonces, un paleontólogo español que trabajaba para el Ingeomina, José Rollo Gómez, vino y visitó en los años 40 esta zona, encontró una gran diversidad de fósiles, y eso fue lo que dio origen a que se empezaran a desarrollar expediciones en la Tatacoa. Ya luego, parte de un material que La Salle colectó, que fue enviado a la Universidad de Berkeley, entonces fue revisado por un paleontólogo, Rubén Arthur Stilton. Este paleontólogo también le llamó muchísimo la atención todo este material, y más o menos en 1995, junto con el Ingio Minas, hicieron una gran expedición que se desarrolló acá en la Tatacoa, donde se empezó a colectar mucho material y se empezó a estudiar la fauna de la Tatacoa. Entonces, fue así como se dio inicio a todo este estudio, a toda esta investigación que empezó a darle renombre a la Tatacoa en muchos lugares del mundo. Siguiente. Bueno, acá tengo algunas instituciones que han venido a la Tatacoa a estudiar el material fósil y a hacer investigación. Está, como les comentaba anteriormente, la Universidad de Duke, que fue una de las primeras, la Universidad de La Salle, el Ingeo-Minas, que en estos momentos es el Servicio Geológico Colombiano. Está también la Universidad de Kioto, que también en los años 70 a hacer varias expediciones en busca del eslabón perdido de la cadena de transformación de mono a hombre. Ellos venían en busca de los primates. También el Museo de Historia Natural de París, la Universidad de Duke, y así como esta, la Universidad Nacional, que también desarrolló algunas investigaciones. Uno de los primeros paleontólogos colombianos que trabajó acá en la Tatacoa pues, fue un geólogo de la Universidad Nacional, Javier Guerrero, quien fue el que hizo el primer mapa de paleontología de acá de la Tatacoa. Entonces, todas estas decisiones, algunas universidades pues empezaron a dar, a generar conocimiento, empezaron a estudiar este material. Muchas de estas colecciones que se llevaron en ese tiempo, pues con permiso de la Ingeo-Minas, reposan en algunos museos de Estados Unidos, también en el Instituto de Simiología de Japón, también en el Laboratorio de Investigación del Museo de Historia Natural de París. Hay otras también en la Universidad Nacional, hay otros de esos fósiles también en la Universidad de La Salle, en el Museo Geológico Nacional José Rollo Gómez también reposan, y así muchas universidades de acá del país. Entonces, pues todo esto ha sido muy importante, pero por otro lado también a mí me surgió la preocupación de que mucho de este material paleontológico está fuera de nuestro municipio, de nuestro territorio, y veía también con preocupación que ninguna persona del municipio se interesaba realmente por proteger o por conservar este patrimonio, ¿no? Imagínate, en casi 100 años y solamente contamos con el Museo Paleontológico de Villaveja, donde hay una colección realmente pequeña para todo el potencial y toda la diversidad que hay en la Tatacoa. Y tenemos otra colección de un joven que desde niño empezó a colectar, que se llama César Perdomo, en una vereda que se llama El Líbano. Él creó su museo, se llama La Tormenta. En estos momentos, desde acá, desde el Museo de Historia Natural, estamos apoyando también esa iniciativa de César.
Y así, pues entonces, viendo ese vacío, viendo realmente con preocupación, acá dentro del municipio no estábamos dejando nada para mostrarle a los turistas, no estábamos dejando nada para motivar también la educación y la conservación de este patrimonio. Entonces, esa fue una de las cosas que me motivó a trabajar por crear el Museo de Historia Natural La Tatacoa. Siguiente. Bueno, entonces les presento acá al Centro Poblado de La Victoria. Como decía, está ubicado al norte del desierto de la Tatacoa. Es una vereda realmente nueva, pero que ha tenido un desarrollo en los últimos años muy increíble. Es una población emprendedora. Entonces, pues esta fue la zona que me vio nacer y fue acá donde también inició todo. Yo he vivido toda mi vida acá en La Victoria. Toda mi familia es de acá, de esta zona. Y acá pues empecé mis estudios y me he desarrollado gran parte de mi vida acá en el Centro Poblado de La Victoria. Es un pueblito muy tranquilo, es un pueblito de gente amable y como les decía, con muchas ganas de salir adelante. Es un pueblo que es mucho más agrícola que la zona sur de la Tatacoa, donde sus terrenos pues son más áridos, entonces no permiten la agricultura, o sea, es muy difícil allá, pero en la zona norte pues estamos al lado del río Magdalena y el río Cabrera, entonces esto ha facilitado de que acá en esta zona, como San Alfonso, Potosí, que son otras veredas del norte, pues sean muy agrícolas y se cultive el arroz, el algodón, el sorgo, el maíz, pero pues últimamente pues han habido muchos inconvenientes con el tema de la agricultura, entonces ha sido mucho más complicado desarrollar la economía en torno a la agricultura. Entonces nosotros estamos motivando a la población para que también tengamos otro renglón importante de la economía, que es el turismo, así como lo vienen desarrollando en la parte sur de la Tatacoa desde hace bastante tiempo, y hay un potencial importante, hay un potencial muy grande acá en esta zona, con muchos atractivos naturales también para conocer y para que todas las personas que visiten la Tatacoa pues tengan la oportunidad de estar mucho más tiempo, visitar muchos otros lugares con estas bellezas naturales que nos dejaron acá en esta zona de la Tatacoa. Siguiente. Bueno, entonces así inició todo. Estos son mis dos primeros fósiles, como les comentaba anteriormente. Fueron los que dieron origen pues a esto, a que me apasionara, a que empezara a preguntar esto qué era, esto de qué es. Me encontré esas dos piecitas y yo decía, bueno, pero esto parece que fueran de piedra, pero al mismo tiempo tienen forma. Entonces yo los guardé y los traje para mi casa y empecé a preguntarle a toda la familia. Nadie me dio información por ellos, pero yo sabía que era algo importante, entonces los conservé y empecé entonces esa travesía por este mundo de la paleontología. Siguiente. Bueno, ya luego de esto, entonces tuve la fortuna de que un familiar al que la tía le enviaba libros desde Bogotá, entonces le enviaba una cantidad de cartillas y dentro de todos esos libros estaba ahí esta cartilla de dinosaurios. Ese fue mi primer libro, el libro donde yo leí y aprendí sobre paleontología, donde me enteré que lo que me había encontrado eran unos fósiles y que eran objetos que tenían millones de años. En ese momento pensaba que uno de ellos era de dinosaurio, porque pues fue la primera fuente que encontré, pero esto realmente me emocionó mucho más, o sea, no veía la hora de volver nuevamente a buscar fósiles y empezar pues a aprender mucho más sobre esto. Ya luego le pregunté a mi abuelo, él se llamaba Wenceslao Vanegas, un líder de acá del Centro Poblado de La Victoria, una persona muy querida por la comunidad, una persona que le gustaba mucho conservar el patrimonio, que siempre luchaba por sacar adelante los proyectos. Entonces yo le pregunté a mi abuelo sobre eso y él me contaba historias de que había lugares donde él cuando era niño encontraba cachos de piedra, así le decía él a los dientes de los cocodrilos y de algunos animales que se encuentran acá fosilizados en la Tatacoa. También les decía chocosuelas, decía, uno se encuentra muchas veces unas chocosuelas grandes, decía, refiriéndose a restos de animales también que se encuentran fosilizados acá en la Tatacoa.
Y él nos contaba una historia a mi hermano y a mí sobre un diomate. Él decía que él había ido con su mamá a buscar leña para hacer la comida y él había visto un diomate muy grande. Decía que un diomate como de unos 10 metros y tenía las ramas, tenía todo. Y yo le decía, abuelo, bueno, ¿y qué es un diomate? Él nos decía que era un árbol que se convertía en piedra. Entonces, nuestros abuelos le llamaban diomates a los silópalos, que es la madera fósil que encontramos acá en la Tatacoa, porque hay un árbol que todavía lo encontramos en el bosque seco tropical de la Tatacoa, cuya madera es muy resistente al paso de los años. Es una madera que dura muchos años. Entonces, los abuelos decían que ese árbol era el que se convertía en piedra. Entonces mi abuelo nos decía que nos iba a llevar a ver ese diomate, pero desafortunadamente murió y nunca logramos ir a ver el diomate con él. Entonces con mi hermano nos pusimos una tarea de encontrar el diomate del que el abuelo hablaba y finalmente, después de muchos años, lo localizamos. Entonces ya en este momento sabemos dónde está ese diomate del que mi abuelo nos hablaba. Y pues gracias a él también yo creo que nosotros nos empezamos a apasionar también más, o sea, fue una persona que nos motivó también a seguir adelante con esto que muchas personas lo veían como, oye, esta gente se volvió loca, o estas personas, ¿qué hacen recogiendo piedras? O sea, ¿qué inventan con esto? Pero todos esos comentarios para mí no existían, o sea, yo simplemente miraba que esto era algo muy chévere, muy importante y que lo quería seguir haciendo. Siguiente. Bueno, esas son algunas fotografías de algunos de los amigos, de los familiares con los que íbamos a buscar fósil. Pues fue la fotografía de la parte superior, esos niños que tenían en ese tiempo 8 o 9 años, ahí está dentro de eso mi hermano. Y pues con ellos fue donde fuimos por primera vez a buscar fósiles a un lugar cerca de la Victoria y fue ahí donde yo les propuse a ellos que creáramos un museo. Uno de ellos, el abuelo le había contado que había muchos dientes de dinosaurios en ese lugar. Entonces fue así como entonces visitamos esa zona y empezamos a encontrar efectivamente muchos restos de diferentes tipos de animales y empezamos a colectarlos y la idea era formar un museo acá en la vereda. Entonces, muchos de ellos muy entusiasmados, siempre que salíamos del colegio íbamos a buscar fósiles, o sea, eso para nosotros se nos volvió en una pasión, en un diario vivir, y siempre íbamos motivados a buscar más, cada vez buscar cosas más completas. Entonces fue muy chévere esa infancia con ellos. Mi hermano lo llevé una vez a ver una tortuga de piedra y él ahí se enamoró del tema de la paleontología y ahí en adelante ha sido como mi mano derecha, la persona que también está ahí apoyándome y con el que hemos trabajado y hemos desarrollado esta iniciativa acá en el Centro Poblado. Siguiente. Bueno, entonces acá en esta fotografía también, una vez que salíamos, iniciamos 3, al final éramos 15, yo era el mayor y era el que los lideraba todo, después del colegio iba a buscar fósiles, nuestras herramientas, pues no, mi mamá nos prestaba cuchillos, cucharas, llevábamos empaques donde vendía el arroz y ahí yo le daba una bolsita a cada niño para que ellos guardaran ahí los fósiles. Yo les decía, bueno, el que encuentra lo mejor, entonces cada uno iba entusiasmado, con ganas de encontrar cosas increíbles, con ganas de descrestar a los demás. Entonces, al final de que regresábamos, entonces todos nos sentábamos afuera de mi casa y empezamos a sacar de las bolsitas a ver qué habían colectado. Y mi mamá iba a las tiendas y le regalaban cajas de cartón, le regalaban envases plásticos donde venían dulces, entonces ella nos los traía y nosotros íbamos guardando ahí los fósiles, o sea, sin saber realmente estábamos formando una colección y estábamos protegiendo un gran patrimonio que al final pues ya nos daríamos cuenta que estábamos haciendo algo muy importante por la ciencia y por la conservación del patrimonio nacional. Siguiente. Bueno, ahí está mi hermano, está el de la mitad, se llama también Andrés, igual que yo, fue el chico también que por medio de su abuelo nos contó dónde habían fósiles y también fuimos a buscar muchos fósiles allá. Y el otro también es un primo también que se apasionó también por esto y era uno de los que más nos acompañaba a campo a buscar fósiles. Ese día, pues,
Encontramos en una de las salidas un pedacito de vértebra y íbamos a excavar porque sabíamos que ahí había más restos y efectivamente encontramos más o menos el 60% del esqueleto fósil de un perezoso muy grande que habitó en el Pleistoceno en la Tatacoa. Siguiente. Bueno, en esa fotografía pues estoy excavando restos también de un perezoso en una comisión del Servicio Geológico. El Servicio Geológico fue la primera institución a la que yo acudí para pedir ayuda, entonces eso fue más o menos en el 2009 y para el 2010 pues ellos llegaron acá, pues nosotros les mostramos todo lo que hemos colectado. Para ellos fue muy sorprendente ver que estos niños tenían esa gran colección y que la tenían realmente muy protegida, que estaban muy entusiasmados. Yo les pedí a ellos que nos apoyaran, que nos dieran información. Entonces, pues ellos lo que nos comentaban era que cada vez que encontrábamos un fósil grande le informáramos y que ellos en comisiones iban a extraerlos y ahí nos iban enseñando. Entonces, así pasó mucho tiempo, encontramos muchas cosas completas, gliptodontes, tortugas, astrapoterios, bueno, una gran cantidad de fósiles de estos animales que habitaron la Tatacoa. Y pues ya hicimos una serie de compromisos, desafortunadamente pues son organizaciones con las que no es fácil realmente trabajar porque hay mucho trámite, entonces realmente no avanzábamos mucho con el apoyo, entonces es por eso que decidí también buscar apoyo en otras organizaciones para poder salir adelante con este proyecto. Siguiente. Bueno, entonces fue así como me contacté. Inicialmente la primera persona con la que yo trabajé fue con Roberto Vargas Cuervo, fue un geólogo de la Universidad Subcolombiana, acá en la ciudad de Neiva, en el departamento del Huila. En ese tiempo yo estaba trabajando como guarda de seguridad en la Universidad Subcolombiana. Ya luego de que salí del colegio vi que era muy difícil vivir de la paleontología, entonces era muy bonito todo, pero me tocó partir para la ciudad, entonces me fui a trabajar a la ciudad de Neiva como guarda de seguridad, y estuve 6 años, tuve la fortuna de estar trabajando en la Universidad Surcolombiana, allí estaba este geólogo que estaba a cargo del Museo Geológico y del Petróleo, entonces fue él la persona que me enseñó sobre geología y yo le apoyé a él en el museo sobre paleontología, porque él no tenía mucho conocimiento sobre paleontología y los estudiantes que estaban a cargo del museo tampoco. Entonces, yo fui la persona asesora y consultora allá en el museo y logré entonces identificar las piezas, hacerles una ficha técnica y así pues empezamos a desarrollar una serie de colaboraciones con él. Ya luego entonces me contacté con Andrés Lin, un profesor de la Universidad de los Andes, es un primatólogo también muy apasionado por la paleontología, y él pues me buscó porque él había escuchado que nosotros teníamos restos de primates dentro de la colección. Entonces un día hice contacto con él, lógicamente pues de ahí en adelante con él seguimos trabajando. Efectivamente, pues la idea que teníamos nosotros más que colectar fósiles era que esos fósiles fueran estudiados. Era muy importante empezar a reactivar la paleontología acá en el desierto de la Tatacoa, que se había quedado estancada más o menos desde los 80. Entonces, siempre mi deseo fue que se estudiara, crear un espacio para generar conocimiento, para conservar el patrimonio. Y fue así entonces como con Andrés Link se hizo una expedición en el 2016. Para ese tiempo también un paleontólogo que visitó la colección de la Universidad Surcolombiana, Jorge Moreno Hernal, ahí en ese momento hablé con él y él me dijo, oiga, escríbale a Carlos Jaramillo, ¿usted lo conoce? Yo no tenía ni idea quién era Carlos Jaramillo. Entonces me dijo, mire su correo, escríbale. Yo en ese tiempo yo le había escrito a tanta gente, había tocado tantas puertas que para mí no era tan fácil creer que iba a encontrar ayuda tan fácilmente. Entonces me llevé el correo, no le escribí de inmediato, pero mi hermano me dijo, oiga, escríbale, o sea, pues ¿qué perdemos por escribirle? Yo le escribí un correo a Carlos Jaramillo y fue una sorpresa increíble porque yo le escribí el correo y prácticamente minutos después me llegó la respuesta. En ese correo yo le hablaba de la iniciativa que teníamos, le envié fotografías de los fósiles y Carlos dijo, estoy interesado, voy a visitarlos. Y fue así entonces como Carlos visitó en el 2016 también a mediados acá el Centro Poblado de la Victoria,
vio nuestra colección, realmente para él fue muy sorprendente pues ver todo lo que teníamos y dijo, no, esto hay que trabajar, hay que apoyarlo, y fue así como empezamos a hacer una serie de colaboraciones con Carlos Jaramillo, quien trabaja para el Instituto Smithsonian en Panamá. Y también con Andrés Rin empezamos a recibir grupos. No tenía. Lo que hacíamos era que colocábamos unas mesas, ahí poníamos los fósiles y yo les daba la charla a esos jóvenes que visitaban entonces nuestro museo, que para ese tiempo pues todavía no se llamaba Museo de Historia Natural La Tatacoa, sino que lo queríamos llamar Museo Paleontológico Wenceslao Vanegas, queriendo hacerle un homenaje a mi abuelo. Pero ya luego pasó después a otro nombre y después lo llamamos Museo Paleontológico La Victoria y finalmente lo aterrizamos como Museo de Historia Natural La Tatacoa, porque nosotros no solamente conservábamos restos fósiles, sino que teníamos muchas colecciones de las cuales le iré hablando más adelante. Siguiente. Bueno, acá en esta fotografía está Roberto Vargas Cuervo, el profesor de la Universidad Surcolombiana del que les hablaba. Está también Carlos Jaramillo, el que está en medio, y estoy yo también en una visita que hicimos al museo. Esa fue la primera vez que Carlos visitó entonces el departamento del Huila y visitó acá el municipio de Villavieja. Entonces, fue una visita muy importante, como les había comentado, que hizo que nosotros realmente empezáramos a formar la colección y a formar lo que hoy día tenemos. Siguiente. Bueno, esta nuestra fotografía está Carlos con los vigías, esos son algunos de los jóvenes que hacen parte del grupo. Algunos de ellos ya no están con nosotros, otros siguen con nosotros. Yo creé el grupo de vigías en el 2012, entonces lo hice con el objetivo de hacer que de pronto por medio de este programa, que es un voluntariado, entonces pudiéramos nosotros lograr tener eco en las organizaciones gubernamentales. Entonces, pues por primera vez nos dieron esos distintivos y fue así como logramos entonces tener esta identidad de vigías que hasta hoy la conservamos, porque nuestra fundación pues tiene el nombre de Vigías del Patrimonio Paleontológico La Tatacoa. Siguiente. Bueno, entonces acá tenemos una fotografía de nuestra primera bodega. Entonces, como no teníamos realmente cómo tener estos fósiles, los paleontólogos llamaron a nuestro proyecto Paleontología Hecha en Casa, porque teníamos fósiles por todo lado, en la habitación, en la sala, estaba todo lleno de fósiles. Entonces, fue así como logramos en un espacio de la casa, entonces construir para tener esas vitrinas que nos donó Carlos y unos estantes también, unos recursos que nos envió él, y podemos comprar estas vitrinas para tener los fósiles de forma temporal, mientras que ya teníamos la bodega y la colección y la exposición. Entonces, en estos momentos, todo el material que tenemos, más o menos son unos 3.000 especímenes fósiles que están en un software, en una base de datos que Carlos nos ayudó a crear junto con otros paleontólogos que empezaron a apoyarnos. Estas fueron Andrés, algunas de las... ¿Sí? Sí, es que se perdió un momentico la conexión, entonces Sí, pues por un de las momento sentí que es que se se fue. perdió. Dale, entonces, pues, quedamos en vitrinas. Ah, ok. Entonces, pues en esas vitrinas tenemos parte del material, como les comentaba, la colección tiene más o menos unos 3.000 especímenes fósiles, pero también tenemos restos de líticos, o sea, cerámicas, tenemos también una colección osteológica, tenemos una colección biológica, que son algunos restos de animales actuales que la gente nos dona y los conservamos en alcohol. Tenemos también una colección de plantas, de cactáceas y agaves de la Tatacoa. Tenemos también una colección de rocas y tenemos una gran cantidad de materiales y de objetos que hemos encontrado nosotros acá alrededor del desierto de la Tatacoa. Siguiente.
Bueno, entonces, cuando nosotros iniciamos no teníamos una planta física para tener el museo y para tener la colección. Entonces, Carlos me hizo la invitación, había un terreno al lado de mi casa y Carlos me dijo, bueno, ¿por qué no construimos algo ahí? Entonces dijo, ese terreno es de ustedes, entonces construyamos algo. Entonces fue así como Carlos nos apoyó con algunos materiales y nosotros pusimos la mano de obra e iniciamos entonces a construir el lugar donde podíamos tener esta colección, porque como les comentaba antes, la colección estaba era por toda mi casa. Y entonces con el apoyo de Carlos empezamos a construir lo que hoy día tenemos. Entonces ya tenemos una infraestructura donde está la colección, donde está el laboratorio, donde está también donde está la exposición. Y pues todos estos elementos los hemos logrado conseguir a través de Carlos con otras organizaciones de las cuales le hablaré también mucho más adelante. Entonces, esa es la fachada del Museo de Historia Natural La Tatacoa. Siguiente. Bueno, acá algunos de los jóvenes que están trabajando también con nosotros, el colegio de acá de La Victoria, entonces también se ha unido a nuestro trabajo y algunos de los estudiantes prestan su servicio social con nosotros. Entonces ellos nos ayudan a organizar la colección, nos ayudan también cuando nos visitan algunos grupos de universidades, con ellos hacemos también actividades pedagógicas, con ellos hacemos actividades artísticas, les estamos enseñando también sobre el valor que tiene este patrimonio y una serie de cosas también tanto a jóvenes como a niños. Entonces también tenemos grupos de niños con los que veníamos pues antes de la pandemia trabajando en diferentes actividades y ahí pues tenemos también, ahí están dentro de la fotografía dos trabajadores del CIP, del Centro de Investigaciones de Villa de Leyva, que ha sido también una organización que nos ha venido apoyando mucho con capacitación, también ellos pues nos han apoyado en campo porque pues, ellos tienen el primer laboratorio de paleontología acá de Colombia, entonces ha sido también un apoyo muy importante para nosotros. Siguiente. Bueno, como les comentaba, contamos con el laboratorio de investigación paleontológica Valery Anders, entonces un espacio que nosotros hemos querido tener por el siguiente objetivo. Todos los fósiles de la Tatacoa que están en diferentes universidades fuera de Colombia, pues se salieron realmente porque esos paleontólogos no tenían un espacio donde desarrollar estas investigaciones. Entonces, viendo la necesidad, nosotros decidimos trabajar para crear el laboratorio, un espacio donde estudiantes, paleontólogos, personas de la comunidad pudieran aprender sobre preparación de fósiles, sobre elaboración de réplicas, de moldes. Entonces hemos logrado que algunas universidades nos donen equipos, hemos logrado, como les comentaba anteriormente, que el Centro de Investigaciones, el CIP de Villa de Leyva nos apoye también en conocimientos también para elaborar todas esas réplicas, esos moldes. Entonces, ahora, este laboratorio lleva este nombre de Valery Anders porque resulta que el Smithsonian recibe donaciones de muchas personas y una de esas donaciones venía de un astronauta que estuvo en el Apolo 8, en la misión Apolo 8, William Anders. Entonces, queriendo hacerle un homenaje a su esposa y como agradecimiento a William Anders, entonces decidimos llamarlo Valery Anders. Entonces, por eso lleva este nombre, porque de cierta forma hay una conexión también, porque la Tatacoa pues es reconocida a nivel internacional también por su astronomía. Entonces, algo curioso también que nos ha sucedido, que justo un astronauta también sea la persona que apoye un laboratorio de investigación paleontológica. Entonces, esto ha sido muy importante también para nosotros por el reconocimiento y pues también por el espacio que hemos creado para trabajar en la divulgación científica acá en nuestra región y en Colombia. Siguiente. Acá llegan investigadores de todas partes del mundo, de Colombia. Hay un grupo de investigadores muy fuerte que se está formando en Colombia. Algunas personas que han ido a capacitarse a otros países, porque acá en nuestro país realmente no ha sido fácil. Nosotros tenemos un atraso muy grande en la investigación paleontológica. Entonces ya estos paleontólogos que han sido apoyados por Carlos Jaramillo se han formado en otros países y ahora están nuevamente acá en Colombia trabajando para sacar adelante todas esas investigaciones con este material. Nosotros tenemos un potencial grandísimo en paleontología
El yacimiento de la Tatacoa no es el único, hay fósiles en muchas regiones de Colombia, yacimientos muy importantes. Entonces, hemos estado recibiendo desde que abrimos este espacio, más o menos en el 2018, entonces hemos estado recibiendo muchos investigadores que vienen a estudiar todo el material y que vienen también a apoyar a estudiantes de pregrado que quieren hacer su tesis acá con nosotros. Entonces, en estos momentos hay muchos estudiantes de diferentes universidades de Colombia que están trabajando acá en investigación y están siendo apoyados por estos paleontólogos, quienes son sus tutores y también al final pues les ayudan a buscar espacios como becas en otras universidades fuera de Colombia para seguir fortaleciendo la paleontología en Colombia. Entonces, eso ha sido muy importante y este espacio que hemos creado acá le ha abierto las puertas a muchos de estos jóvenes que realmente les gusta, son muy apasionados por esto, pero pues que realmente no tenían un espacio donde poder desarrollar todo este potencial que tenían. Siguiente. Bueno, ahora la exposición Territorio Fósil, resulta y pasa que como les comentaba, pues inicialmente nosotros en este espacio teníamos unas mesas donde exhibíamos los fósiles, pero fue muy difícil porque corría mucho riesgo. Cada vez que venía a una universidad teníamos que guardar en cajas y luego sacar otra vez en la caja y poner el fósil en la mesa y así vivíamos con mucho miedo de que unas piezas de esas que son tan importantes y tan frágiles pues se nos dañaran. Entonces, a través de Carlos, pues se logró hacer contacto con el Parque Explora de Medellín, una institución que nos apoyó con la exposición. Entonces hicimos con ellos un convenio en el que ellos nos ayudaban a crear y a diseñar una exposición para el museo. Y esta exposición estaba por unos meses en el Planetario de Medellín, estuvo más o menos por unos 6 meses expuesta para que la gente de Medellín la conociera. Nosotros también tuvimos la oportunidad de ir hasta allá, capacitar a los mediadores, hacer recorridos guiados en esa exposición. También pues recibimos mucha capacitación por parte de Parque Explora y pues fue una experiencia muy bonita porque por primera vez un museo local, digamos, trabajaba de la mano con una organización tan grande como esta. Entonces, fue muy enriquecedor, fue muy importante y seguimos recibiendo el apoyo del Parque Explora hasta hoy día. La gente de Antioquia quiere y se siente muy identificada con este trabajo que tenemos nosotros acá en la Tatacoa. Siempre que nos visitan personas de Medellín y de otras regiones de Antioquia, les emociona mucho y para nosotros es muy importante tener el apoyo de esta región. Con Fama también se ha hecho parte de este trabajo, la Fundación Argos y así muchas de esas instituciones también de Antioquia que han venido apoyando el Museo de Historia Natural La Tatacoa. Entonces, también apoyó a esta exposición el Instituto Humboldt, el Smithsonian, ¿sí? Y con ello, pues, logramos tener por primera vez acá en nuestro museo una bonita exposición a la que todos están invitados para que la conozcan. Es un espacio muy bonito de aprendizaje, donde ustedes van a ver cosas maravillosas, restos fósiles originales, réplicas. Entonces todos quedan cordialmente invitados. Siguiente. Bueno, aquí algunas fotografías de la exposición. Como les contaba, pues una exposición muy bonita, es interactiva, entonces ustedes van a poder ver muchas cosas, hay juegos también para que ustedes aprendan sobre paleontología. Bueno, es una exposición muy chévere, muy dinámica. Allí pues tenemos también una comparación entre animales actuales y estos animales fósiles, porque pues la mayoría de los animales que hemos encontrado son gigantescos. Por ejemplo, tenemos restos de un caimán que habitó Colombia hace 13 millones de años, un caimán gigante de más de 8 metros. Sí, yo creería que, y me atrevo a decir que es uno de los caimanes o el caimán más grande que ha habitado Colombia, el Purusaurus neibensis. Y al lado tenemos un cráneo de una babilla actual, pues para que la gente pueda dimensionar de los diferentes tamaños que tenían esos animales a los que tenemos hoy en la actualidad. Asimismo también, pues por ejemplo, los gaviales, un tipo de cocodrilo, comparado con el Crocodylus acutus que habita en el Magdalena en la actualidad. Entonces, hay muchas sorpresas, hay muchas cosas maravillosas que ustedes pueden encontrar acá en el Museo de Historia Natural. Siguiente. Bueno, también hemos logrado hacer muchas expediciones.
en el 2019 se hizo la primera expedición más grande que se ha realizado en la Tatacoa desde que fue descubierta. Hubieron acá trabajando con nosotros más de 60 personas entre paleontólogos, estudiantes, algunos periodistas y un grupo muy grande de más de 60 personas que estuvo durante un mes acá en esta expedición recorriendo todos los rincones de la zona norte de la Tatacoa para encontrar muchos de estos vestigios fósiles que todavía estaban en campo. Hicimos también con ellos algunas actividades para enseñarle a la comunidad también sobre paleontología. Se hicieron cursos, o sea, fue una actividad genial, muy importante, que hizo que la comunidad se diera cuenta de la importancia de esto que estábamos desarrollando. Muchas personas realmente no creían y no pensaban que la paleontología y que eso que estábamos desarrollando nosotros realmente tuviera un eco a nivel nacional, a nivel internacional. Y con esta actividad logramos mostrar, logramos dar a conocer la colección. Por primera vez entonces nosotros nos mostrábamos en medios nacionales e internacionales. Entonces fue muy importante este espacio y así como esta pues se han hecho otras expediciones también acá en la Tatacoa por medio del Museo de Historia Natural. Siguiente. Bueno, acá algunos de esos paleontólogos extrayendo un COA. Siguiente. Hola Andrés, ¿nos escuchas? Vamos a ver un minuto, Andrés, a ver si nos escucha. Bueno, vamos a darle un minuto a Andrés para que se vuelva a comunicarse. Recordemos que pues él está en el Huila, en la Tatacoa, y no es fácil comunicarnos en esa zona. Bueno, aprovecho para ir leyendo algunos de los textos que nos han enviado. Tenemos saludos desde Perú, de Elki Arteta, muchas gracias. Elki también nos dice que es sorprendente las imágenes que estamos mostrando. Tenemos un saludo especial de Claudia Fernanda Forero, que nos saluda desde el municipio de Villavieja. Rubén Sandoval nos dice que es un excelente trabajo el de Andrés. Tenemos saludos desde los amigos del Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla. Le mandamos un saludo a la señora Marta del Museo Rojas Pinilla. Bueno, Carlos, creo que hubo un problema con Andrés. Y también tenemos unas cuantas preguntas para comenzar a hablar ya profundizar algunos temas. Hola Andrés, ¿nos escuchas? Hola, sí, Carlos, estoy de nuevo. Hola. Qué pena con ustedes, cayó otra vez en internet. Tranquilo, no, yo estaba aquí leyendo algunos de los comentarios de varias personas que te han felicitado. Entonces ahorita sigo leyéndote otros. Continúa, muchas gracias, Andrés. Okay. Sigue. Ok, entonces pasamos a las diapositivas anteriores. Ok, ahí. Entonces, como les comentaba, esta expedición fue algo muy importante y algo muy chévere que pasó fue que la mujer tuvo protagonismo, ¿sí? Hay varias paleontólogas colombianas que vienen trabajando por la educación, que vienen trabajando por el fortalecimiento de la ciencia en Colombia. Entonces, acá tenemos 3 de ellas, Mónica Carvalho, tenemos también, tenemos a Daniela, bueno, no recuerdo bien el nombre de esta otra paleontóloga, pero bueno, ellas realmente son unas mujeres que han demostrado que se puede
que vienen trabajando en diferentes campos, ¿sí? Hay otra que es Catalina Suárez, que es la que está de rosadito, que está trabajando en estos momentos para el Servicio Geológico Colombiano, quien también ha venido apoyándonos y viene trabajando acá con el Museo de Historia Natural. Entonces fue algo muy chévere y pues todas estas personas nos enseñaron mucho. Imagínate que nosotros nunca habíamos encontrado una hoja fósil en la Tatacoa y con la experticia y el conocimiento de una de estas paleontólogas, entonces logramos encontrar muchas hojas fósiles porque pues ella sí sabía cómo buscarlas, en qué capa podíamos encontrarlas. Entonces fue muy importante todo ese conocimiento, toda esa experiencia que adquirimos con ellos y pues la idea es que en un futuro podamos hacer otra de esas expediciones donde puedan venir muchos otros paleontólogos, muchos estudiantes de diferentes universidades también para que vivan esa experiencia. Para que a través de esos paleontólogos, pues ellos también puedan ser sus tutores de pronto en su tesis o en otros estudios que quieran desarrollar de pronto de doctorados o pregrados o especializaciones. Bueno, entonces la idea es poder crear estos espacios con ellos. Siguiente. Ahora, estas son algunas fotografías de fósiles que están dentro de la colección. Como les comentaba, pues la colección tiene más de 3.000 especímenes. En estos momentos tenemos un software donde tenemos toda la información de todo el material que hemos colectado. Y, por ejemplo, acá les voy a hablar un poco sobre estos que tenemos acá. Por ejemplo, el primero de la izquierda superior, es la mandíbula de un primate. Entonces, esta mandíbula es la primera de un tipo de primate que está emparentado, o según todos los estudios, es como el ancestro del mono aullador actual. Entonces, es una pieza muy bonita, creo que es una de las pocas piezas de primate que hay en Colombia. Entonces, la encontramos también en la exposición, ahí la tenemos también exhibida. Y en la parte derecha superior tenemos el cráneo del Purosaurus, del caimán gigante del que les hablaba, es un cráneo que tiene 1,30 m. Y pues también lo tenemos acá dentro del museo. Ese encontramos solamente el cráneo, no encontramos más. Los fósiles que ustedes ven acá, todos están llenos de historias. Ustedes no se imaginan la cantidad de historias que están detrás de ellos. Porque muchas veces cuando uno va a un museo a ver fósiles, usted los ve exhibidos, pero usted nunca sabe ni quién los encontró, ni cómo llegaron. Inclusive muchas veces no saben ni de qué es. Entonces, acá en el Museo de Historia Natural, ustedes van a escuchar todas esas historias que están detrás, gente de acá de la vereda que las ha encontrado, o nosotros durante todo ese tiempo hemos encontrado cosas. Esa cabeza de ese caimán la encontró un agricultor de acá del pueblo y él dijo, oiga, mire, en mi terreno hay unos huesos de piedra, entonces si usted quiere, sáquelo. Nosotros fuimos hasta su terreno, empezamos a buscar y la sorpresa fue increíble cuando nos dimos cuenta, él estaba boca arriba, cuando nos dimos cuenta que era una cabeza de un caimán, pues porque ya nosotros pues las sabíamos identificar. Había olvidado comentarles a ustedes que tanto mi hermano como yo somos empíricos, todo lo que hemos aprendido, lo que le hemos contado, pues son aprendizajes que hemos tenido desde niños con toda la experiencia, con el compartir con paleontólogos, leyendo libros, investigando por la internet. Bueno, de esa forma nosotros nos hemos formado, pues porque realmente no ha sido fácil para nosotros acceder a una educación superior, primero porque en Colombia, como les comentaba anteriormente, no es tan fácil y segundo, pues también porque pues no contábamos con los recursos para desarrollarlo. Ahora, el de la parte izquierda inferior es un gliptodonte. Hemos encontrado 4 completos acá. De esos 4, 2 están acá en el museo. Hay 2 que están en el Museo Geológico Nacional José Rollo Gómez. Entonces fueron unos acorazados muy grandes pertenecientes al grupo de los armadillos que habitaron la Tatacoa también hace 13 millones de años. Y en la parte derecha inferior tenemos un cráneo de un roedor. Acá en este lugar se han encontrado también muchos restos de ratones y de una gran diversidad de roedores. Y este está emparentado con los cuy, que se comen allá en Nariño. Entonces se llama Prodolicotis. Entonces es uno de esos fósiles también que se están estudiando en estos momentos. Acá desde el Museo de Historia Natural hay un estudiante de la Universidad Nacional que va a empezar a hacer
su doctorado con material de roedores y va a ser apoyado por una paleontóloga argentina. Siguiente. Bueno, acá tenemos otros fósiles muy importantes que están dentro de la colección. El primero es un caparazón de una tortuga, está el caparazón y abajo tenemos el plastrón. Los dos pertenecen a un mismo espécimen. Este espécimen es muy chévere, me gusta mucho hablar de él por algo curioso, y es que esa tortuguita yo la encontré hace mucho tiempo junto con un paleontólogo, y cuando la encontramos yo noté algo muy raro en esa tortuga, y es que tenía cosas en su caparazón que no tenían las otras tortugas, y además yo seguí excavando y encontramos el plastrón y encontramos otros huesitos, y de inmediato entonces yo dije, no, esto es algo diferente, algo que no hemos visto antes. Fue así como me contacté con un paleontólogo colombiano, Edwin Cadena, que es experto en tortugas fósiles, y Edwin la revisó y dijo, efectivamente, esto es algo nuevo, hay que estudiarlo. Esa tortuguita fue estudiada y Edwin, como un homenaje por todo ese trabajo que hemos desarrollado, le colocó nuestro apellido. Entonces, esta tortuguita se llama Mesoclemis vanegasorum. Y Mesoclemis vanegasorum, su publicación se dio el año pasado, a finales del año pasado. Y hay algo muy chévere también con esta tortuguita, no solo porque tenga nuestro apellido, sino porque ella está emparentada con la tortuga carranchina que habita en estos momentos en la costa Caribe. Entonces, en estos momentos esa carranchina está en peligro, ¿sí? Están depredando sus huevos, están acabando con su hábitat. Entonces, es muy triste en nuestro país desde hace 13 millones de años y que nosotros la estamos llegando a su extinción. Entonces, a mí me gusta mucho hablar también de la paleontología porque no solamente son huesos de piedra como muchas veces pues, las personas lo creen, sino que esos fósiles nos hablan también de nuestro pasado, pero también de nuestro presente, de cómo nosotros tenemos que conservar, de proteger las especies y que nosotros somos nuevos acá, o sea, somos tan nuevos, pero nos creemos los dueños de este planeta que estamos acabando con animalitos que llevan millones de años viviendo acá. Entonces, yo siempre a los visitantes les hago esa invitación a que cuidemos, a que protegemos los ecosistemas, la fauna, porque estos fósiles nos están enseñando esto, nos están enseñando que debemos cuidar y proteger lo que tenemos. Y en la parte derecha superior tenemos el cráneo de un primate, eso es uno de los cráneos más completos de primate que se ha encontrado. Al parecer es una nueva especie, en este momento se está estudiando, pero todavía no tenemos claro. Se dice que el género posiblemente es Eubipitecia, pero la especie puede ser otra. Entonces, es una de esas bellezas que se encuentran acá en la Tatacoa y que estamos protegiendo nosotros acá desde el Museo de Historia Natural. Y en la parte inferior tenemos el cráneo de un lagarto que fue llamado Paradracaena colombiana, que es muy similar al Tupinamis o a uno que llaman el lagarto caimán, creo, el lagarto cocodrilo que habita en la Amazonía, no estoy muy claro, pero es más o menos como una iguana, pero mucho más grande y pues tiene más apariencia como de un cocodrilo que de una iguana. Y tenemos también este cráneo acá dentro de la colección del museo, solamente en la Tatacoa se han encontrado dos, uno está acá y el otro está en el Servicio Geológico Colombiano. Siguiente. Bueno, acá otros especímenes muy chéveres, muy importantes. El de la parte superior izquierda es la mandíbula de una tortuga gigante. Hace también poco tiempo salió publicada la Stupendium Geographicus, que es una de las tortugas o la tortuga más grande de agua dulce que ha habitado nuestro planeta. Una tortuga que pudo haber alcanzado 4 metros de diámetro y que no solamente habitó Colombia, sino que también se encontró en Venezuela, se encontraron los restos en Perú, en Brasil. Entonces, también la publicó Edwin Cadena, yo hice parte también como coautor de esta publicación, algo muy importante también para el museo y para la Tatacoa, pues dar a conocer estos especímenes tan importantes para Colombia, para el fortalecimiento de la paleontología en Colombia, y así como esto sabemos que hay muchas cosas también que vienen más adelante también para publicar y sorprender al mundo. En la parte superior derecha tenemos el cráneo de un hormiguero.
Resulta y pasa que nosotros, o una de las personas con las que vamos a campo, de esos niños, encontró ese fósil y nosotros decíamos, bueno, ¿y esto de qué será? Esto parece como la cabeza, no sé, de un ave, bueno, era una cosa rara. Resulta y pasa que, como le comentaba, nosotros también coleccionamos restos de animales actuales que encontramos por ahí muertos en la Tatacoa. Encontramos zorros, encontramos hormigueros, encontramos babillas, encontramos cangrejos, encontramos también armadillos, y nosotros recogemos esos restos, los traemos y esos restos nos sirven para hacer algo que se llama anatomía comparada. De esa forma es que nosotros hemos aprendido realmente y cómo hemos podido identificar muchas de esas piezas fósiles. Entonces, nosotros teníamos un cráneo acá de un hormiguero y cuando vimos ese cráneo hormiguero nos pareció como que, oiga, esto como que se parece, ese pedacito de fósil con este cráneo. Y resultó que sí era un cráneo de un hormiguero, que al parecer es una nueva especie, en estos momentos se está estudiando. Y ya el fósil que tenemos en la parte inferior izquierda es el cráneo de un Myococcilius, un animalito que es muy abundante acá en la Tatacoa, que encontramos, es como las tortugas, por todos lados se encuentra. Creemos nosotros que posiblemente era como actualmente el conejo, que lo encontramos también acá en la región por todo lado, entonces me imagino que era como los conejos. Y hemos encontrado muchos cráneos, muchos animales completos, inclusive durante la expedición se encontró un lugar donde habían más o menos 25 animalitos en la misma área y decidimos llamar el Valle del Myococcilius justamente por la cantidad de este material, de estos especímenes que se encontró en el lugar. Es uno de esos animales que habitó la Tatacoa también, rarísimo, y pertenece a un grupo que ya después más adelante les voy a hablar. En la parte inferior derecha tenemos una vértebra, una serpiente. Hemos encontrado muchos tipos de serpientes, boas, anacondas. Hemos encontrado algunas vértebras de una serpiente que yo creo que alcanzan más de 4 metros. En estos momentos hay un estudiante de la Universidad de los Andes que está trabajando en la Universidad del Rosario, que junto con Edwin, y él está desarrollando su investigación con las serpientes. Entonces se han encontrado también culebritas ciegas, se han encontrado una gran cantidad de serpientes y ya más adelante pues se va a salir una publicación de este material. Siguiente. Bueno, entonces acá pues algunos títulos de los artículos de los que les hablaba anteriormente, el artículo de la Mesoclemis vanegasorum, el artículo también que salió en Science sobre la estupendemia geográficos y otros artículos que salieron también sobre un pampaterio, un tipo de armadillo también que se publicó el año pasado. Siguiente. Bueno, acá para ilustrarles un poco, pues le he venido hablando de fósiles, de investigaciones, de la Tatacoa, pero para que ustedes se hagan una idea, más o menos, esa es una reconstrucción que hizo el Servicio Geológico Colombiano junto con un paleontólogo, Jorge Moreno. Estas ilustraciones son de Jorge. Y ahí hay algunos de los animales más representativos de la Tatacoa dentro de toda esa diversidad de fósiles que son conocidos a nivel internacional como yacimiento de la Venta, justamente porque cerca de una quebrada se han encontrado muchos fósiles. La quebrada se llama La Venta y los paleontólogos decidieron llamar así al yacimiento, así se conoce a nivel internacional. Entonces, aquí están ilustrados algunos de esas muchas especies de las que yo le he venido hablando. Entonces se han encontrado caimanes, tortugas, muchos tipos de peces gigantescos, por ejemplo, como la arapaima, que todavía en la Amazonía encontramos algunas arapaimas como estas de 2 metros, 3 metros, se han encontrado restos de vacas, muchas especies de peces que todavía tenemos algunos representantes en el río Magdalena, en el río Orinoco, en el río Amazonas, porque anteriormente, como te comentaba, esos ríos pues no estaban formados, sino que sus aguas se unían y formaban un gran río que desembocaba en el Mar Caribe. Se han encontrado restos de aguijones de rayas, se han encontrado restos de cachamas, se han encontrado restos de manatíes, se han encontrado restos de delfines. El año pasado también salió la publicación de parte del oído de un delfín que yo encontré en el 2018. Un delfín rarísimo para nosotros porque nosotros pensábamos que estaba emparentado con el delfín que vivía en la Amazonía y resulta que no, que su pariente más cercano vive en la India, en el río Ganges, igualmente como
los gaviales, un tipo de cocodrilo también que en estos momentos tiene un pariente allá en el río Ganges. Entonces fue para nosotros muy chévere, muy importante, porque primero en la Tatacoa nunca se había hecho una publicación sobre delfines. Y segundo, pues saber que ese delfín tiene un familiar en la actualidad, pero que no es el rosado, sino que es otro, nos habla sobre la gran diversidad que tenían estas especies anteriormente y de muchas de las que han desaparecido de algunos continentes. También se han encontrado muchos tipos de mamíferos, perezosos muy grandes, perezosos desde muy pequeños como los que habitan en la actualidad, como perezosos gigantes, como el megaterio, un perezoso de 7 metros. Se han encontrado restos de más de 17 especies de primates, se han encontrado restos de murciélagos, de aves, bueno, una diversidad increíble. Entonces la Tatacoa para los paleontólogos es como el paraíso de los fósiles. Más o menos algunos los llaman de esta forma, que es un paraíso porque aquí se encuentra mucho material y ellos dicen que más o menos se ha descubierto un 15% del potencial que tiene la Tatacoa. O sea que tenemos... Hola Andrés, ¿nos escuchas? Bueno, volvió a caer un bueno, momentico. ¿sí? Dale, es que se te fue un momentico. Sigue, sigue. Sí, listo, ok. Entonces acá tenemos también una de las ilustraciones de un libro que se llama Hace Tiempo, que se creó en convenio entre el Humboldt y el Smithsonian, con la participación de paleontólogos colombianos que fueron los que escribieron sobre este libro. Entonces, esta es una de esas ilustraciones. Allí hay una cadena trófica donde ilustran algunas de esas grandes especies que habitaron la Tatacoa. Pues inicialmente de los grandes depredadores está el caimán, el Purusaurus neivensis, está también el Cebecus, un tipo de cocodrilo terrestre muy similar a los dinosaurios. El Aló, Andrés. Sí, tenemos también el gavial, tenemos también los marsupiales, también que eran de los grandes depredadores. Acá dentro del museo tenemos un marsupial muy chévere que parece ese felino con colmillos de sable, ¿sí? Un marsupial que desarrolló sus colmillos muy, muy largos. Entonces también para que ustedes lo puedan ver, es muy, muy chévere. También acá hay una gran cantidad de mamíferos y de peces, bueno, todos esos animales de los que les vengo hablando sobre esa fauna que habitó la Tatacoa. Siguiente. Bueno, hay una cosa muy importante en la Tatacoa y es que, como les comenté en un momento, los japoneses venían acá a la Tatacoa porque habían escuchado que aquí se encontraban restos de primates. Siempre los científicos son llamados porque pues los restos de primates nos hablan sobre dónde surgimos nosotros los seres humanos o que cómo estamos relacionados con ellos. Entonces siempre surgen esas inquietudes y acá en la Tatacoa hemos encontrado muchos restos de primates. De toda Sudamérica es el lugar donde más se han identificado especies. En estos momentos hay 17, pueden haber muchas más. Luego tenemos Argentina también, que se han identificado más o menos unas 11 especies. Tenemos también a Chile, que se han identificado como 7. Bueno, también Bolivia, que se han identificado otras. Pero la Tatacoa es muy especial porque los que vienen en la actualidad, o sea, son... Andrés, ¿nos escuchas? Sí, ya los escucho de nuevo. Son Bueno, es primates. que, perdón, espérate, Andrés, es que nos quedamos cuando dijiste que la Tatacoa es muy importante por... Y ahí se cortó. Ok, listo. Como te decía, es muy importante porque esos primates que encontramos acá, realmente en la actualidad hay unas especies muy similares. No son la misma especie, pero son grupos que todavía tienen como un descendiente, como les hablaba antes acá en la Tatacoa. Hola, Andrés, ¿nos escuchas? Aló, aló. Bueno, vamos a darle un minutito, Andrés, mientras le mejora la conexión. Andrés, 1, 2. Bueno, tenemos otros saludos. Está la compañera Viviana Baral desde Argentina, que felicita a Andrés por su tema.
y tenemos unas cuantas preguntas. Esperemos que Andrés pueda regresar para comenzar a conversarlas. Es decir, Laura Maldonado, es increíble, no sabía del apoyo que le dan a estudiantes de pregrado. Ahí está de nuevo Andrés. Listo, qué pena con ustedes. Es que realmente acá en la vereda del internet es bastante deficiente, entonces ese es uno de los retos que tenemos para mejorar. Tranquilo, Andrés, continúa. Estábamos leyendo luego algunos comentarios y ya tenemos algunas preguntas, entonces ahorita pasamos a ese tema, tranquilo. Sí, ya estamos por finalizar, entonces ya quedo presto para responder todo lo que ustedes quieran. Entonces, como les comentaba, pues hay algo muy importante en la Tatacoa con respecto a los primates, y es que el continente suramericano pues tiene un registro fósil de esos primates desde hace 40 millones de años. De ahí para atrás no se tiene un registro. Entonces pues son animales que no son endémicos, sino que viajaron desde otro continente para el continente suramericano. Entonces hay una hipótesis que dice que posiblemente ellos viajaran en unas balsas cuando se producían tormentas, caían mucha vegetación y se desprendían partes también de roca, y viajaban esos animalitos en esas balsas. Y esa es una de las hipótesis, que posiblemente esos primates, que vinieron también acompañados de otros grupos, que son los roedores, ¿sí?, que también se diversificaron acá en el continente. Entonces, es por eso que muchos paleontólogos ven a la Tatacoa también muy importante en este tema, y pues más porque hemos encontrado muchos restos. Entonces, de los restos más completos se encuentran unos en Estados Unidos, en Japón, porque como les comenté anteriormente, muchos de estos fósiles salieron del país en el tiempo en el que pues no había ni los medios ni la forma para hacer la investigación acá en Colombia. Pero pues hoy día los restos de primate los tenemos acá en el Museo de Historia Natural, la Tatacoa, y todas las personas que quieran venir a verlos o que quieran venir a aprender sobre ellos, pues ya los fósiles están acá. Entonces la idea es eso, que se conserven acá en la región, acá en Colombia. Siguiente. Bueno, entonces acá algo de lo que les hablaba, más o menos algunos de los primates que se han identificado, muy similares a los capuchinos, a los monos araña, a los aulladores que habitan en la actualidad, ¿sí? Entonces, a las martejas. Entonces más o menos esos son los que se han identificado a partir de estos restos fósiles. Y allá en la parte de arriba pues se ven los miquitos en las balsitas, como les comentaba, que es la hipótesis que hay, donde posiblemente fue así como llegaron acá al continente. Siguiente. Bueno, ya con esto finalizo mi presentación. Eh, Gracias a todos por el espacio, por haberme permitido hablarles un poco sobre mi historia, sobre este proyecto que venimos desarrollando acá en el Centro Poblado La Victoria, sobre el fortalecimiento que estamos desarrollando a la paleontología. Entonces, todos cordialmente invitados. Espero, ojalá, que muchas como estas iniciativas se den en diferentes regiones de Colombia. Nosotros estamos acá también para apoyarlos. Ya hay muchos museos que nos han llamado, se han contactado con nosotros, para lograr visualizar todo ese trabajo que venimos desarrollando desde las regiones. Sí, es muy importante que nosotros realmente nos apoderemos del patrimonio, que lo protejamos, porque aunque es patrimonio de la nación, nosotros pensamos que el Estado es el único que debe proteger, pero esto lo debemos proteger nosotros, los habitantes de las regiones donde hemos encontrado estos vestigios. La idea es que con esto se dinamice la economía, que se empiece a generar también ciencia, que se empiece también a generar educación también en los colegios, en las universidades, porque desafortunadamente cuando yo estuve en mi colegio nunca me hablaron sobre fósiles, nunca me hablaron sobre paleontología. Yo me vine a enterar fue mucho después, ya por cuenta propia, pero yo creo que es muy importante apoyar todos estos procesos. Acá el Museo de Historia Natural tiene las puertas abiertas para todos, todas aquellas personas que les interesa el tema, todas aquellas personas que quieran aprender, que quieran conocer, para todas las universidades que quieran venir a campo. Acá nosotros contamos con todo la infraestructura y con todos los recursos para desarrollar todas esas actividades. Entonces, nuevamente muchas gracias, y pues ahora sí quedo presto a escuchar sus preguntas. Pues nada, Andrés, gratamente sorprendidos por todo lo que nos has contado.
que estoy muy motivado también a poder conocer tu región, conocer la colección. Creo que es un lugar increíble, Tatacoa, que tiene más cosas de las que uno considera, que no es un desierto, que es este bosque seco tropical que ofrece otras oportunidades. Antes de decir de las preguntas, que tenemos varias, me gustaría hacer un comentario, es que para mí es importante en este museo, que es un museo de historia natural, todo lo que hacen con las historias tradicionales, lo que dado en relación a lo que hablaba tu abuelo. Entonces creo que es muy, muy importante que por medio de este museo han rescatado ciertos saberes que en otro tipo de museos como este no se resaltan, porque no tienen que ver con la ciencia, pero tienen que ver con saberes tradicionales y populares. Entonces, por ejemplo, lo que tú nos decías de los cachos, las chocosuelas, los diomates, todo eso es una forma muy propia de entender la paleontología desde la propia raíz, desde ustedes mismos, como lo eres tú, que eres paleontólogo casi de crianza. O sea, de a poco has ido aprendiendo mucho y ya en estos momentos das cátedra de lo que es paleontología y eres un referente nacional por tu gestión. Entonces, creo que es un museo que es un gran ejemplo de apropiación social del conocimiento, de cumplir sueños, de seguir metas. Como lo dijiste, es muy difícil vivir del patrimonio, no porque uno se dedique a la cultura, no quiere decir que uno no tenga necesidades de comer, de vestir, de servicios públicos, y siempre nos toca como sacrificar cosas y poner mucho. Realmente yo creo que mitad de estas iniciativas tú has puesto mucho de tu propio bolsillo, pero poco a poco yo creo que has ido recogiendo muchas cosas buenas que no tienen que ver con lo económico, sino con el reconocimiento, con el posicionamiento del museo, y eso lo resalto mucho como gestor y promotor regional. Y también me causa mucha admiración lo que están haciendo con el laboratorio, que también uno pensaría que un laboratorio, desde que en Colombia no hay muchos laboratorios de paleontología, es muy poco probable que no sea para los que más saben, ¿no? Para los científicos. Y en tu caso nos has dicho muy claramente, es un laboratorio para la ciencia, para los científicos, los investigadores y para la comunidad. O sea que si hay un niño de 10 años que quiera comenzar a pensar la paleontología, yo sé que ustedes le van a dar la oportunidad en ese laboratorio de que comience a tocar las herramientas, a mirar cosas. Y eso es algo que no va a pasar en otros espacios. Eso es de resaltar, porque es un espacio bien particular y por eso la idea es seguir apoyando. Entonces, y aprovecho también que algunas de las ilustraciones que mostraste, las del libro hace tiempo, quiero aquí mandarle un saludo y agradecerle también por esas imágenes que son ilustradas por Guillermo Torres Carreño, uno de los ilustradores de la editorial Punta Aparte. Es un gran ilustrador y este libro es uno de sus obras más relevantes en relación a la historia natural. Bueno, vamos con algunas preguntas, si te parece, Andrés. Entonces tenemos una de nuestra colega, Alejandra Ramírez. ¿Cómo influyeron? Ella nos pregunta, ¿cómo influyeron en ti el tema de la museología y la museografía en lo que estás haciendo en los museos? O sea, ¿cómo te influyeron esas visitas a los museos? ¿Cómo cambió un poco tu perspectiva después de ver estos museos en diferentes partes? Bueno, pues el primer museo que yo visité cuando inicié con esto en el 2009 fue el Museo Paleontológico de Villavieja, porque acudí hasta allá para pedir ayuda, entonces fue el primer museo que yo veía. Y yo me imaginaba acá en la vereda tener nosotros un museo también así, un espacio con vitrinas y todo eso. Ya luego pues tuve la oportunidad de conocer el Museo Geológico y del Petróleo en la Universidad Surcolombiana con el profesor Roberto Vargas. Él es la persona que representa a los museos del departamento del Huila en la Mesa Nacional de Museos Colombianos, entonces él fue la persona también que me involucró en la red de museos del departamento del Huila. Pero yo me involucré con la red de museos, pero nosotros realmente no teníamos un museo físico, o sea, nuestro museo era una colección guardada en cajas,
pues digamos, la mostrábamos solamente cuando algunas personas venían acá, estudiantes, a conocerla, pero nuestro museo realmente no tenía una planta física. Entonces, ya cuando Carlos vino, pues yo le comentaba a Carlos que nosotros realmente necesitábamos que nos ayudaran para poder tener una planta física donde pudiéramos recibir a los visitantes, donde realmente pudiéramos atenderlos bien, donde pudiéramos esos fósiles tenerlos también protegidos. Entonces, realmente en ese momento pues fue cuando pues Carlos vio la necesidad también de tener esto. Él me decía algo que yo no entendía y era que una cosa era una colección y otra cosa era un museo, o sea, una exposición. Una colección es una cosa. Decía, ustedes ya tienen una colección, o sea, ahorita les falta es ya el museo, la exposición. Entonces, pues realmente él fue la persona que nos empezó también como a aterrizar un poco esto y fue así como logramos contactarnos con el Parque Explora y pues Explora pues ellos son muy buenos en este tema de museología, entonces o sea, pues yo tenía el afán de querer ya tener el museo y me dijeron, no, eso hay que hacerlo con calma porque eso hay que hacerlo bien, hay mucha gente que se va a involucrar en este proceso, de parte del Smithsonian el proceso lo lideró Luz Helena Oviedo. Ella es una ecóloga que trabaja con Carlos y nos ha apoyado muchísimo. Luz para nosotros ha sido como esa madre y esa tutora en el proyecto que siempre está ahí presta para apoyarnos. Y pues igualmente también del Parque Explora estuvo Juliana, estuvo Andrés Roldán, que es el director del parque, estuvo también Ana Ochoa de comunicaciones y todas esas personas que nos estuvieron capacitando, que nos estuvieron apoyando para poder hacer una exposición que realmente tuviera el éxito que hoy tiene la exposición Territorio Fósil acá en el Museo de Historia Natural. Gracias, Andrés. Sí, muy claro ese apoyo y bueno, muy importante que esa exposición se haya podido reutilizar después de Explora, que la puedan tener ustedes ahora. Eso es muy importante porque pues también es como un esfuerzo importante que se hizo y que la tengan ustedes. Habla muy bien pues de las dos entidades, ¿no? De cómo llegan a esos acuerdos. Tenemos un comentario, pregunta de Rafael Ángel. Él nos dice, más que una pregunta, quisiera que se aprovechara este espacio para que Andrés haga unas recomendaciones para quienes visitan el desierto de la Tatacoa y ayuden a proteger este patrimonio paleontológico. Por otra parte, ¿qué recomendaciones haría en otras partes del mundo hacia donde igualmente se cuenta con este tipo de riquezas paleontológicas? Ok, un saludo para Rafael Ángel. Rafael Ángel es un antropólogo y él en estos momentos es el encargado del programa Vigías del Patrimonio acá en el departamento del Huila. Entonces, un saludo también a don Rafael. Pues realmente siempre nosotros hemos estado acá abiertos a apoyar y a conservar, porque la zona de la Tatacoa pues siempre se ha visto como un lugar para recibir mucho turismo y dejar muchos recursos, pero desafortunadamente no le hemos dado el manejo que debería, entonces la ganadería extensiva, la construcción desmedida también pues de casas dentro de la zona, entonces eso ha perjudicado muchísimo, por ejemplo, la parte paleontológica, hay mucho material fósil que se ha perdido, hay personas también en zonas que empiezan a adecuar terrenos para cultivar arroz, terrenos donde hemos encontrado fósiles, entonces realmente es un llamado a toda la población y a todos los que nos visitan, ¿no? Porque muchas veces también la gente que visitan van y se llevan los fósiles, se llevan los cactus, van y dejan basura. Entonces, a nosotros acá realmente en Colombia yo siento que nos falta el sentido de pertenencia. O sea, nosotros somos muy afortunados porque tenemos unas riquezas naturales, históricas, patrimoniales increíbles, pero muchas veces como que no nos interesa, como que no pensamos realmente en que son importantes y que muchas veces pueden mover la economía de una región. Hablando ya, por ejemplo, de otros yacimientos que hay en otras partes del mundo, hay lugares donde la población vive netamente de la paleontología, hay pueblos donde todo se mueve por la paleontología. Entonces yo creo que eso lo podemos desarrollar acá en Colombia, acá en la Tatacoa, y hay muchas, yo sé que hay muchas personas que trabajan y luchan por proteger, que luchan por conservar,
No es fácil porque la Tatacoa pues, es un lugar muy extenso donde hay muchas entradas, donde desafortunadamente no hemos podido tener un control, pero pues siempre la invitación es a todas las personas que la visiten y a toda la población, pues que protejamos eso para que a largo plazo podamos seguirlo disfrutando, porque así como vamos, tristemente, pues yo creo que en muy poco tiempo vamos a dañar toda esta belleza natural que nos dio Dios acá en la Tatacoa. Vale, Andrés, gracias. Yo creo, Andrés, en ese tema que también es relevante pensar que eh, yo creo que en general nos hace falta saber de patrimonio a la sociedad y saber de patrimonio geológico y paleontológico. Yo creo que falta esa sensibilización porque yo creo que la mayoría de las personas no saben qué hacer o no tienen idea de qué pasa cuando ven un fósil, cuando lo encuentran. Cuando hablábamos el otro día, cuando ven que un fósil está en una puerta, trancando la puerta, o cuando lo encuentran en Villa de Leyva o en la Tatacoa. Creo que eso falta, ¿no? Y eso podría ser parte en algún momento de la educación, si en la infancia, como tú lo has dicho, tuviéramos algún acercamiento a nuestros animales prehistóricos, a nuestra megafauna, supiéramos qué animales vivieron aquí, tal vez podríamos acercarnos, pero creo que el desconocimiento es muy grande y yo creo que es un paso a seguir, ¿no? Poder sensibilizar y sociabilizar lo que se hace, porque se hace mucho a nivel de paleontología, no tanto como se debería, pero hay bastantes esfuerzos. Bueno, te voy a leer otra pregunta, es desde Argentina, la museóloga Viviana Baraldo, ella nos pregunta, un segundo, ahí está, dale, ponla, Dani. Bueno, ella nos dice, Andrés, ¿llevan los objetos paleontológicos a las escuelas para que los niños y niñas las puedan conocer? ¿Cómo es el contacto con los colegios, con las escuelas en la Tatacoa? Bueno, como les hablé en algún momento, pues a mí nunca y prácticamente cuando uno pasa por el colegio nunca le hablan sobre paleontología, nunca le hablan sobre patrimonio. Entonces, yo creo que hay un vacío muy grande en la educación, por eso nosotros queremos aportarle mucho a esto. Lo que tú decías también, por ejemplo, por el desconocimiento, es que muchas veces la gente daña, la gente se lleva, sí, o sea, todo eso pasa porque no hemos educado a los niños y ellos que aprenden de todo y que son tan apasionados, por ejemplo, ese tema de fósiles, de dinosaurios, hay que empezarlos a educar. Entonces, nosotros acá tenemos unos semilleros, entonces lo que hacemos es que traemos los niños acá al museo. Acá mi hermano es la persona que les enseña con material reciclado a hacer animalitos prehistóricos, entonces él los reúne en las tardes y nosotros por ahí buscamos, gestionamos materiales, los compramos nosotros personalmente y entonces con eso ellos, por ejemplo, hubo una vez que hicieron el megalodón, que hicieron, bueno, otros animalitos también. Mi hermano también trabaja ese tema artístico con material reciclado, o sea, por ejemplo, con esos clans donde vienen los huevos, él hace reconstrucciones de animales, ¿sí? Todo de forma empírica, como les venía contando, pero realmente lo que nosotros siempre hacemos es tratar de que los niños y jóvenes se apropien de esto, acercarlos más, sí, o sea, porque desafortunadamente en estos momentos la juventud pues está, pues la tecnología no la han sabido manejar y está como apartada de todo. Lo que queremos es que realmente se acerquen un poco a la ciencia, que eso se puede desarrollar, por eso también a los niños hacemos lo mismo. Por ejemplo, los estudiantes del colegio, ellos vienen hasta acá y ellos nos ayudan con la colección. Entonces, por ejemplo, nosotros les indicamos cómo hay que hacerlo, cómo hay que marcar el fósil, nos ayudan con la base de datos, entonces ellos hemos tenido mucho acercamiento para que ellos puedan saber, puedan entender y saber qué se puede hacer, ¿no? Hay personas que piensan que esto de la paleontología y de los fósiles es cosa de otros países, que aquí en Colombia eso no lo hay. No, resulta y pasa que sí lo hay, podemos hacer ciencia acá, aquí en Colombia. Entonces, más o menos eso es lo que hacemos con los colegios.
Carlos, no te estoy escuchando. Qué pena, yo leyendo como loco. Gracias, Andrés. Daniela nos dice, es maravillosa esta experiencia de Andrés, desde cómo empezó con un interés y sueños propios hasta toda la gestión para hacerlo realidad. Definitivamente nuestro oficio no solo requiere condiciones aptas, sino pasión, gusto, voluntad. Muchas felicitaciones, qué trabajo tan admirable. Sí, yo creo que esto se resume en que Andrés ha sido una persona que ha sabido tocar puertas y ha sido paciente. Y esa combinación es lo que hace que pueda lograr lo que ha logrado hasta ahora. Laura Maldonado nos dice, es increíble, no sabía del apoyo que le dan a los estudiantes de pregrado. Y yo creo que no solo los de pregrado, ¿no? Es un lugar donde pueden desempeñar sus trabajos de grado estudiantes de pregrado y posgrado. Y me comentabas hace poco que vas a tener ahora un nuevo estudiante que los va a apoyar. Entonces, eso hace crecer también la entidad y apoya a los estudiantes que también es de lo más importante, poder apoyar el futuro y desde lo educativo. Tenemos un comentario de Roberto Vargas Cuervo. Nos dice, para el Museo Geológico y del Petróleo de la Universidad es un gran orgullo contar con Andrés, con sus aportes y conocimientos en la paleontología. Y felicitaciones por los logros realizados en pro del desarrollo científico y museal del Huila. Bueno, ahí te siguen felicitando los amigos. Desde Perú, también la paleontóloga Andrea Villaseca nos dice que es muy interesante un Chartemanza de Zacatecas. Ok, espérate un segundo. Tenemos una pregunta de Claudia Fernanda Forero García. ¿Qué estrategias pondrías en práctica para que las escuelas y universidades se enamoren más de la paleontología? Creo que es lo que hemos estado hablando, ¿no? Que se pueda como incluir en la educación este tema de la paleontología, que son temas que hasta que somos adultos nos enteramos, pero no sé, de pronto, ¿qué piensas tú? ¿Cómo se podría incluir esto en la escuela, en la academia, sin que sea solo los que les gusta la paleontología? Bueno, inicialmente un saludo para Claudia. Ella también estuvo a cargo del Museo Paleontológico de Villavieja y es una persona muy apasionada también y protectora de la paleontología en nuestro municipio. En algún momento un gobernador, el gobernador saliente, él tenía dentro de su programa de gobierno crear la cátedra de la paleontología, así como está establecida también acá en el departamento del Huila, la cátedra san agustiniana o la cátedra arqueológica. Entonces, hubo en algún momento el interés de poder lograr que todo el departamento del Huila tuviera esa cátedra, ¿sí? Entonces, pero pues desafortunadamente no se llegó, no se finalizó pues esta iniciativa que se tenía. Por el momento nosotros lo que estamos tratando es, pues, con el libro hace tiempo, nosotros visitamos varios colegios haciendo divulgación de este libro, haciendo talleres con los profesores, estuvimos con Luz Elena Oviedo, ella fue la encargada de hacer la divulgación, y pues también tenemos en un futuro, vamos a presentar un portafolio a todos los colegios a nivel nacional, desde acá del Museo de Historia Natural, para que todos esos colegios puedan traer a sus estudiantes, podamos hacer talleres también acá, talleres educativos, talleres artísticos también con estos niños, ¿sí? Hacer recorridos también por la Tatacoa. Además estamos creando también una biblioteca de paleontología justamente para tener un espacio en el que todas aquellas personas, niños, jóvenes, personas adultas, científicos, puedan tener un material a la mano para seguir fortaleciendo sus conocimientos, porque pues no fue fácil para nosotros encontrar material donde pudiéramos leer. Realmente todo este tema de paleontología, todos esos estudios están como muy restringidos a la academia y a institutos que realmente se dedican a esto, pero ya para personas del común que quieran encontrar esa información no es tan fácil. Entonces, casi siempre la información que más se divulga es la de los dinosaurios, pero por ejemplo, yacimientos como esos que son más yacimientos de mamíferos y otros tipos de faunas, pues no es fácil encontrarlas. Entonces, por eso nosotros también tenemos acá dentro del museo un espacio para una biblioteca, la vamos a tener física y la vamos a tener virtual, con el objetivo también de que todas las personas puedan acceder a toda esta información.
¿no? O sea, todo el conocimiento que estamos generando acá es para divulgarlo, y divulgarlo de una forma que sea entendible. Entonces, en un futuro, pues queremos también trabajar en desarrollar un libro sobre paleontología de la Tatacoa, un libro bien ilustrado, pero para que sea de fácil entendimiento, ¿no? Porque pues, la información que hay ahora, la mayoría está en inglés y está en un lenguaje muy científico, que para muchas personas no es tan fácil. Digamos, uno que ya se mueve en este campo, pues uno entiende muchos conceptos, pero hay otras personas que no lo entienden, y muchas veces por eso es que es la falta de interés, porque como no entienden eso, pues entonces no les interesa saber eso de qué trata o cosas así por el estilo. Total, Andrés, qué bueno que lo mencionas. Pues nada, ya que lo mencionas, pues nosotros, pues como lo hemos estado hablando, vamos a estar apoyándote en esa iniciativa de la biblioteca. Entonces, pues les avisamos a los que nos están escuchando que vamos a hacer una campaña también para recoger libros en buen estado para los niños, para la biblioteca que está armando Andrés en la Tatacoa, y libros que tengan que ver con el tema de historia natural, de paleontología, de ciencias. Entonces, pues nos pueden contactar por este medio, por el correo electrónico de nosotros. Andrés también ahorita puede poner sus datos y los podemos compartir. Pero los que quieran donar libros relacionados a paleontología y especialmente si están enfocados para niños, vamos a crear una biblioteca con Andrés allá en la Tatacoa. Entonces, ahí en el chat va a quedar ahorita el correo de nosotros, y Andrés, pues también si quiere puede compartir algunas de sus redes o sus datos. Bueno, hay dos saludos más antes de otras preguntas. Tenemos el de Holman Vanegas, que dice: amigo Andrés, felicitaciones por dejar el nombre de Villavieja en lo más alto en Colombia y en el mundo. Este tiene que ser familia. Sí, Holman es un guía de Villavieja, un saludo muy especial para Holman. Es una de esas personas también que lucha cada día por proteger y conservar ese patrimonio allá en el municipio. Nosotros también pues vamos a trabajar para hacer un diplomado y crear un espacio también de formación para los guías y para las personas también que están interesadas en trabajar en la Tatacoa, porque es muy importante la educación. Como les decía, si hay educación, nosotros podemos salir adelante, podemos proteger muy bien esta riqueza que tenemos allá en la Tatacoa. Listo, gracias Andrés. También tenemos un saludo especial de nuevo de Rafael Ángel. Él nos dice: muchas gracias Andrés, seguramente que tendremos la posibilidad de multiplicar este video con quienes no pudieron conectarse en el momento. Sí, este video va a estar colgado en nuestras redes de Gente de Museos, y pues ahí va a estar un tiempo y luego pues lo subiremos al YouTube, y pues Andrés también tendrá la oportunidad de tener una copia digital, pues se lo enviaremos en un drive también para que lo cuelgue en sus redes en algún momento. Bueno, tenemos otras preguntas como... Sigue. No, que agradecerle mucho a Carlos por el espacio y a todas las personas que se conectaron, a los que les interesa mucho el tema. La idea también es trabajar en otras regiones de Colombia, ya con nuestro hermano departamento del Tolima. Hay un museo allá en el municipio de Mariquita, Tolima, donde también pues vamos a empezar a apoyarlos a ellos también. Hay un museo de un señor que empezó a colectar fósiles con su esposa y siempre tuvo la ilusión de sacarlo adelante, pero nunca tuvo el apoyo. Entonces su hija se contactó conmigo y la idea es empezarlos a apoyar y empezar entonces también a desarrollar estrategias también para que todo ese material paleontológico que tiene en este museo pues también sirva para nuevos estudios, nuevas investigaciones. Y asimismo también acá en el departamento del Huila hay muchos municipios donde hay fósiles. Queremos crear una red de paleontología donde la gente que le gusta el tema, que quiere investigar, pues pueda tener otros espacios donde haya mucho más material para estudiar y donde podamos fortalecer mucho más ese trabajo que venimos desarrollando. Perfecto, Andrés. Qué bueno que nombras esos proyectos, porque pues eso también podemos crear conexiones y redes por este medio, y podemos ver cómo puedes extender el apoyo por medio de esta gente que nos está escuchando, y nosotros mismos podemos apoyarte con estos procesos. Vamos a unas preguntas para que pues, ya son un poco más rápidas de responder, creo yo. Nos comentabas que los fósiles cambiaron tu vida. ¿Cómo crees que los fósiles y el museo y las colecciones pueden cambiar la vida de los niños en La Victoria? Bueno, realmente
uno se apasiona por esto y uno empieza a ocupar mucho tiempo que uno quizás lo ocupaba en otras cosas que no eran quizás tan productivas o tan importantes, y se empieza a dar cuenta que está inmerso en algo muy importante, en algo que muchas personas quizás nunca le prestaban atención. Entonces, pues desde niño empecé a ver eso, lo mismo se lo transmitía a los otros, a mi hermano, a los otros amiguitos, porque todos los fósiles que hacen parte de la colección no solamente los colecté yo, los hemos colectado una serie de amigos, familiares. Acá la mayoría en la vereda somos de apellido Vanegas, entonces pues la mayoría éramos Vanegas y todos los Vanegas nos íbamos con otros amiguitos a buscar fósiles. Entonces empezamos a crear lazos de amistad, también mucho cuidado por eso que encontrábamos. Nosotros empezamos a darnos cuenta que eran cosas muy frágiles, que había que protegerlas, que había que cuidarlas. Entonces yo creo que son espacios muy importantes y llegan niños. Les cuento algo, están llegando niños de todas las regiones de Colombia, que sus padres los traen porque a ellos les gustan mucho los dinosaurios, les gusta mucho la paleontología, pero sus padres no sabían cómo apoyarlo. Decían, no, por ejemplo, trajeron a una niña, no, es que mi hija ya dice que quiere estudiar eso, pero nosotros pensamos que eso no sirve, que eso para qué. Cuando los padres de familia de esta niña vinieron acá y escucharon todo y se dieron cuenta de todo, dijeron, no, vamos a apoyarla, eso es algo muy importante. Nosotros nunca imaginamos que aquí en Colombia esto realmente servía para algo o que esto servía para algo. Así, no sé, así tuve la oportunidad de recibir un niño en el 2019, un niño que vino después de la gran expedición porque salimos por el periódico, salimos por varios medios. Entonces este niño le pidió un niño de 9 años, le pidió al papá que quería conocerme, que él quería venir acá y conocerme. Entonces ellos efectivamente lo trajeron. Ese niño, el día que me vio, ese niño no sabía cómo reaccionar y le decía a la mamá que era el día más feliz de la vida de él. Traía una cartilla de animales prehistóricos para que yo se la firmara y me hizo una cantidad de preguntas que yo no entendía cómo un niño de 9 años me las podía hacer. Eran preguntas que yo creo que ni siquiera un adulto me las haría. Él me preguntaba de que en qué rocas encontramos, que si y yo le hablaba, no, ese está el animal, ah, sí, yo conozco ese animal. Le hablaba yo de todo y él como que lo sabía, lo entendía. Y así como esto han venido muchos niños y sé que hay muchos por venir también que quieren realmente venir hasta acá porque es un espacio para ellos, es un espacio en el que ellos pueden darse cuenta de que esto no es un sueño, de que esto es una realidad, que aquí en Colombia, no solamente en esas películas de Jurassic Park que ven los dinosaurios y todo, sino que hay cosas también que podemos hacer acá en Colombia. Y que acá en Colombia tenemos restos de animales sorprendentes, por ejemplo, la titanoboa, una serpiente gigantesca, una tortuga gigantesca. Entonces, hay que mostrarle también a los niños que no solamente hay dinosaurios, sino que hay otros animales prehistóricos que habitaron acá en Colombia, que también son muy chéveres y que vale la pena también entonces conocer, ¿no? Perfecto, Andrés, muy chévere lo que nos cuentas, gracias. Andrés, ya un poco hablando de esto que hiciste, tenemos 3 preguntas más para cerrar. Tú nos dices que crearon un laboratorio. ¿Qué condiciones mínimas consideras o que debe tener un laboratorio para funcionar para la paleontología? Estos espacios son muy importantes. Como les decía, pues el primer laboratorio es el de Centro de Investigación Paleontológica de Villa de Leyva, que fue un lugar donde me acogieron y pues me enseñaron muchas de las cosas que ellos han aprendido durante muchos años de recorrido. Entonces, es muy importante contar con una herramienta, pues, realmente para hacer preparación de fósiles, uno muchas veces, por ejemplo, nosotros anteriormente lo hacíamos de forma manual, ¿no? Simplemente cogíamos y con cepillitos, cepillos viejos los limpiábamos, por ejemplo, con agujitas, con muchos objetos cortopunzantes íbamos retirando el sedimento, con pegantes, por ejemplo, como esos instantáneos, pues pegábamos las piezas, pues las más pequeñas, porque las piezas más grandes es muy difícil pegarlas. Ya luego también, entonces, un paleontólogo nos trajo, el servicio geológico nos trajo un tarrito con consolidantes, una resina natural que se le aplica a los fósiles para que ellos se conserven. Entonces ahí conocimos el consolidante. Entonces, así iniciamos nosotros el laboratorio, pero es muy importante un espacio donde usted pueda tener, por ejemplo, estas herramientas odontológicas, ¿sí? Son muy útiles
nosotros, por ejemplo, vamos a ver cómo podemos contactarnos con algunos otros para que también nos donen de pronto herramientas que ya no utilicen. ¿Sí? Estas son muy útiles también a la hora de limpiar y hacer todo el proceso también de preparación de los fósiles. Ya luego también es muy importante contar ya con herramientas de percusión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a nosotros nos han donado un compresor, nos donaron unos martillos neumáticos, ¿sí? Que son estos equipos que pueden retirar el sedimento sin que el fósil se deteriore, se dañe. También nos donaron un estereoscopio, entonces es un equipo también muy parecido al micro, pero pues ya es para cosas mucho más grandes. Es muy importante para preparar cosas pequeñas, ¿no? Usted imagínese preparando una vértebra de una serpiente muy pequeña, o unos dientes de unos roedores, o unos dientes de unos murciélagos. Entonces es muy importante también contar con ese equipo para hacer ese tipo de preparaciones. También es muy importante conocer de algunas sustancias químicas que se pueden utilizar para los fósiles que no son dañinas, como por ejemplo el consolidante que te comentaba, el peróxido, el alcohol etílico. También es muy importante conocer, por ejemplo, de algunos tipos de pegantes que se pueden utilizar para los fósiles, algunos que sí, otros que no. También es muy importante conocer también de algunos materiales en los que se pueden guardar los fósiles, ¿sí? Porque hay unos materiales que digamos que con el tiempo empiezan a generar hongo, algunos bichitos. Entonces, para abrir un espacio de laboratorio es muy importante conocer y tener algunas de esas herramientas y estos equipos para poder hacer bien este trabajo. Ya luego, si ustedes quieren, por ejemplo, ya hacer, por ejemplo, que moldes, que réplicas, pues si ya realmente se necesitan otros tipos de materiales y de herramientas para poder hacer esto, porque pues son bastante costosas, no son tan fáciles de conseguir estas resinas y todos estos materiales, pero se puede. Igual también se pueden elaborar de yeso, que el yeso también es un material que es de mucho más fácil acceso. Entonces todo eso lo hacemos nosotros acá y pues como te digo, más o menos eso es lo que hay que tener en un espacio donde uno quiera desarrollar un laboratorio de investigación. Y pues también es muy importante contar con personas expertas, ¿no? Contar con científicos que lo asesoren a uno, porque pues como te digo, nosotros realmente no conocemos muy a fondo algunas cosas porque somos empíricos en eso. Entonces contamos con el apoyo de una serie de científicos que nos indican esto se puede hacer, esto no se puede hacer, esta pieza hay que cuidarla mucho porque es muy frágil, ¿sí? O es muy importante, por ejemplo, que conserven esto de esta forma. Entonces, más o menos todo eso es lo que hemos aprendido en el tema del laboratorio. Perfecto, Andrés, muy importante eso porque también lo han aprendido en el camino, ¿no? En el día a día han ido aprendiendo qué funciona, qué no funciona, qué funciona mejor, en qué climas funcionan mejor ciertas cosas. Eso es bien, bien importante. Creo que es muy relevante esta pregunta porque yo creo que no todos los museos paleontológicos se imaginan que pueden crear su propio laboratorio. Y imagínate qué bueno sería que cada museo paleontológico pudiera tener su propio mini laboratorio para trabajar cosas, ¿no? Eso agrandaría mucho la riqueza de lo que consiguen y del patrimonio especialmente. Bueno, antes de seguir con las últimas dos preguntas, tengo un comentario del amigo Daniel Palma Castro. Daniel nos dice, Andrés, felicitaciones y desde el semillero de paleobiología de la Universidad Nacional de Colombia estamos disponibles e interesados en colaborar. Es muy interesante aquí este comentario porque pues Daniel hace parte de un grupo de estudiantes y de egresados que trabaja el tema de la paleobiología y están muy vinculados al tema de museos. Entonces, este tipo de conexiones son las que nosotros buscamos generar con estos encuentros. Entonces, pues, el dato de Daniel, ya aquí tienes el Facebook, así que quedan ya prácticamente conectados. Quisiera preguntarte algo sobre el futuro. Ya sabemos que está el museo, que está el laboratorio, que está la fundación, que hacen investigaciones, trabajo de campo, expediciones, pero ¿qué piensas, Andrés, que va a pasar? ¿Qué es lo que viene para futuro para el museo? ¿Qué nuevas acciones imaginas? ¿Qué te gustaría reforzar o mejorar a corto o a largo plazo? Bueno, una pregunta muy interesante. Ese tema de la pandemia, pues lógicamente nos cambió la vida a todos, ¿no? O sea, realmente teníamos muchos planes
para hacer a futuro, pues que no es que no se puedan desarrollar, pero pues lógicamente, digamos, ya hay que cambiar un poco las estrategias, pero la idea es seguir creciendo, ampliar el museo. Nosotros en estos momentos ya tenemos una exposición, tenemos un lugar ya de exhibición, pero realmente es muy pequeño para todo lo que hay para mostrar. Nosotros tenemos, como te digo, una colección muy amplia, no solamente de fósiles, sino de otros materiales. Entonces, estamos trabajando y luchando para ver si podemos abrir otro espacio para tener otras exposiciones. Esto que nosotros hacemos acá, realmente la mayoría es con recursos propios, así es, nosotros mirando cómo podemos trabajar, cómo podemos gestionar de un lado para otro para poder conseguir los recursos, porque digamos que no ha sido fácil con agentes gubernamentales encontrar ese tipo de apoyo. Entonces, sería genial que esas organizaciones apoyaran este tipo de iniciativas porque sería mucho más fácil poder que esto se creciera y se diera, ¿no? Entonces tenemos esto, crecer, también tener dentro del museo un equipo fortalecido de jóvenes pues para que trabajen acá con nosotros. Estamos trabajando con la Universidad del Rosario para hacer un diplomado y como creo que les comenté antes, para capacitar entonces a los jóvenes y a las personas interesadas en la guianza, en este tema de paleontología, para hacer turismo científico. Queremos crear unas nuevas rutas turísticas acá en el norte de la Tatacoa, pero donde podamos, digamos, proteger todo el entorno, proteger todo el ecosistema. No queremos que sea un turismo depredador que venga a dañar y acabar todo, sino que sea autosostenible. Queremos también en un futuro llegar a los colegios, empezar al menos en el área de sociales o de biología, pues que al menos, digamos, poder tener un espacio en el que podamos ir nosotros también a hablarle a los jóvenes sobre lo que estamos desarrollando, darle unas clases también sobre paleontología. Estamos trabajando para apoyar a otros museos, como les había comentado también inicialmente. En un futuro estamos descubriendo muchos animales nuevos, estamos descubriendo en momentos más de 10 especies nuevas que van a ser bautizadas, entonces eso es muy chévere también porque estamos haciendo que avance la investigación y que crezca un poco más el conocimiento que vamos a tener nosotros sobre la fauna de acá de la Tatacoa. Ya como cosas personales, pues quisiera también, por ejemplo, poder estudiar, porque como te digo, en estos momentos pues no tengo un pregrado ni en paleontología ni nada de eso, entonces sería muy chévere poder ir inclusive a otro país donde está más desarrollada la paleontología para poder aprender mucho más y venir acá a replicarlo en nuestro país. Pues tenemos muchas cosas por hacer, tenemos un taller también para hacer también artesanías o souvenirs también sobre el tema de paleontología. Queremos también que se dinamice mucho la economía en nuestra región, o sea, motivar también a la población para que hagan más hoteles, más restaurantes, porque pues la zona norte, como te decía, no se ha desarrollado mucho el turismo. Hasta ahora estamos empezando a meternos de lleno en el turismo, entonces pues motivar mucho a la población para que también vean que no solo la agricultura, sino que hay otro renglón importante de la economía que es el turismo. Entonces apoyar mucho esto, apoyar también a las universidades, decirles a las universidades que acá se puede hacer prácticas de campo, que tenemos un laboratorio, que tenemos una colección, que tenemos un campo también con todas las condiciones de seguridad para que se pueda desarrollar. ¿Sí? También ojalá en un futuro que puedan venir paleontólogos, personas de otros países también a compartir con nosotros, que vengan también pues a enseñarnos muchas de las otras formas en las que se da, por ejemplo, se maneja la paleontología en otros países, que también es muy importante, ¿sí? Porque pues eso fortalece mucho todo ese trabajo que nosotros venimos desarrollando. Entonces, pues más o menos eso es lo que queremos a futuro y pues invitarlos a todos para que conozcan, para que visiten el desierto de la Tatacoa, una maravilla que tenemos acá en Colombia, y pues a todos los jóvenes y a los niños también que nos están mirando, pues invitarlos también para que puedan conocer y aprender y disfrutar de este patrimonio que tenemos nosotros acá en el Museo de Historia Natural. Gracias, Andrés. Tenemos un saludo del Museo Vivo de la Ruta de la Sal, del Nevado del Cucuy, y ellos te mandan un saludo desde esa región. Ok. Vamos a mostrar también. Hay más museos que
siguen conectando y que conocen tu experiencia. Yo agrego un poco a lo tuyo que, digamos, todo lo que nos comentaste hoy se resume mucho en el título de paleontología hecha en casa, y yo creo que es también paleontología hecha desde la raíz, desde la tierra. Y yo algo que aprendí con los museos de Villa de Leyva, trabajando con comunidades en Villa de Leyva con paleontología, es que la gente del campo, la gente de la tierra, la gente de la comunidad también entiende los fósiles y la paleontología como frutos de la tierra. O sea, también son como otra bendición, viéndolo en ese sentido, que les ha dado una nueva oportunidad, como de estar cosechando constantemente este patrimonio geológico. Finalmente, Andrés, y conectado con esto que te acabo de decir, tú nos hablaste de que cuando eras niño encontraste 2 fósiles pequeños. Finalmente, ¿supiste a qué tipo de animales correspondían estos fósiles que iniciaron toda esta aventura? Sí, realmente los fósiles hacen parte en esos momentos de la exhibición del museo. O sea, las personas que lo visiten pueden ver esos 2 primeros fósiles que yo encontré, porque nunca los perdí, siempre los conservé. Uno era parte de una tenacita de un cangrejo, un dactilópodo de cangrejo. Wow. Esos cangrejos, los paleontólogos que los estudiaron inicialmente piensan que puede estar relacionado con el cangrejo que habita en el río Magdalena, el Sylviocarcinus piriformis, pero otro paleontólogo colombiano también, experto también en crustáceos, nos dice que quizás puede ser una especie diferente. Entonces vamos a ver si trabajamos con él para estudiar este material y posiblemente saber si pertenece a esta especie parecida al Sylviocarcinus o quizás puede ser otra. Y el otro fósil que encontré fue un diente de un Cebecus, un cocodrilo terrestre que habitó la Tatacoa, el que les comentaba que era muy parecido como a un dinosaurio. Justamente era un fósil muy raro porque él a los lados tiene como una sierra, como una cegueta. Entonces yo cuando lo encontré, yo cogía y le hacía con el dedo en esa cegueta. Yo dije, eso tan raro, esto parece como si tuviera como una sierrita al lado. Entonces ya finalmente logré saber de qué animal pertenecía, de ese cocodrilo terrestre, y nosotros tenemos mucho más material de ese animal que posiblemente en un futuro hay un estudiante que puede estar trabajando con él, porque es un material que no se ha estudiado. O sea, se sabe que es un cebecus, que es un animal así, pero no se ha profundizado en la investigación de este animal. Entonces, pues vamos a ver si trabajamos también con ese material. Perfecto, Andrés, increíbles esos animales que me cuentas, porque son 2 animales muy particulares, ¿no? Este cangrejo y este otro lagarto que me cuentas. Obviamente tú no sabías que era eso, pero es asombroso, ¿no? Lo que despiertan los fósiles. O sea, para mí son una pasión también cada vez que trabajo este tema, y escuchar a las personas que realmente viven al lado de estos yacimientos y crecen con esto al lado. Pues Andrés, te agradecemos mucho por tus palabras, por el tiempo, por haber preparado esta presentación para gente del museo y nuestra comunidad. Y bueno, creo que se han creado varias relaciones hoy aquí con diferentes entidades y personas. Y pues gracias, Andrés, por este tiempo, y esperamos seguir en contacto y trabajar juntos para desarrollar los proyectos de los que estamos hablando y poderte apoyar. Aló, Andrés, lo perdimos al final de la charla, pero bueno, le damos las gracias a Andrés, y le damos las gracias a todos los que nos acompañaron juiciosamente en estas 2 horas de intervención. Y pues nada, nos vemos pronto. Esperamos que ustedes y los suyos tengan buena salud y que estén pasando bien estos momentos. Creo que Andrés ya volvió. Sí, ya, Carlos, ya estoy acá, ¿no? Bueno, Andrés, rápidamente era para agradecerte y pues decirte que seguimos en contacto y trabajando juntos para desarrollar algún proyecto que te interese y para poder buscarte alianzas y apoyos. Entonces, te agradecemos mucho por este espacio.
No, a usted, Carlos, a Daniela, a todo el colectivo de museos, muchas gracias por la invitación, a todas las personas que se conectaron. Muchísimas gracias por este espacio, a todos cordialmente bienvenidos acá en el Museo de Historia Natural La Tatacoa. Entonces, por acá los esperamos para compartir con ustedes, para que vengan a aprender mucho sobre la paleontología en Colombia. Bueno, gracias Andrés por esa pasión y nos vemos pronto por allá y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta charla. Gracias. Ok, gracias, estén bien.